Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Itzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con el profesor David Odarlik de Kashay Mata, historiador militar, director del área de seguridad y defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global y director internacional de investigación avanzada del INISEG en la Fundación Universitaria Internacional de Madrid. David, bienvenido. Muchas gracias, David, por tu invitación y encantado de estar aquí en tu programa. Hoy vamos a hablar de una historia fascinante y poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Brigada Judía. Imagínense el contexto. Una Europa devastada por el nazismo y un Medio Oriente bajo el mandato británico en constante tensión. En medio de este caos, miles de voluntarios judíos decidieron vestir el uniforme británico, pero con una identidad propia, para luchar contra el régimen que intentaba exterminar a su pueblo. Hoy vamos a hablar con David para desenvolver esta historia desde sus orígenes en el mandato británico hasta su papel crucial en la liberación de Italia y la posterior creación del Estado de Israel. David, antes de empezar, me gustaría explicar lo que es hoy Israel. Era conocido en esa época como Palestina. Eso no significa que había allí un país llamado Palestina, sino que ese era el nombre que le pusieron los romanos a la tierra durante las revoluciones judías para cortar la identidad del pueblo con la tierra. Todo esto sucedió antes del nacimiento del Islam y de las conquistas árabes a ese territorio. Y de hecho, el nombre Palestina significa la tierra de los filisteos, que era en ese entonces un pueblo enemigo de Israel en esa época. Fue luego conquistada por diferentes imperios y nunca hubo allí un país independiente antes que el Estado de Israel. Para ponernos en el contexto histórico de la historia de hoy, tenemos que saber que estado bajo conquista del Imperio Otomano por cientos de años y hasta la Primera Guerra Mundial, cuando este cayó a causas de la guerra y el territorio quedó en manos de los vencedores, el Imperio Británico. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Para empezar, David, pongámonos en contexto. ¿Cuál era la situación durante el periodo de entreguerras y cómo influyó el mandato británico en la formación de lo que se conoció como el Yishuv? Interesante pregunta, Debbie, sobre todo para entrar un poco en ese contexto histórico de lo que vamos a hablar a continuación, en este caso sobre la participación de la Brigada Judía en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegamos a ese punto, no? Hay que recordar que durante el periodo de entreguerras, 1918 y 1969, para poner un contexto histórico, Palestina va a atravesar una etapa de profundas transformaciones políticas, demográficas y sociales como consecuencia principalmente de esa instauración del mandato británico de Palestina, establecido tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo también con la disolución del Imperio Otomano. Recordemos que ese mandato británico va a tener un principal objetivo, un objetivo oficial, que es preparar el territorio para la autodeterminación. Sobre todo en la práctica se va a ir marcando por contradicciones estructurales. Por un lado, tenemos que Gran Bretaña se había comprometido, mediante esa declaración de Balfour de 1917, a poder facilitar ese establecimiento de un hogar nacional judío. Y por otro lado, importantísimo tenerlo en cuenta, había gobernar una región cuya población era mayoritariamente árabe, lo que va a generar tensiones crecientes entre los dos bandos. Durante los años 20 y 30, sobre todo, se va a producir un aumento significativo de esa inmigración judía, impulsada tanto por el antisemitismo que había en Europa como por el apoyo británico inicial. Esto, digamos, nos va a alterar el equilibrio demográfico y sobre todo también el económico, lo que va a provocar pues, una cierta resistencia y protestas entre la población árabe, que se va a manifestar en episodios de violencia como los disturbios de 1929 y la Gran Revuelta Árabe de 1936-1969. El Yishuv es, por decirlo de alguna manera, esa comunidad judía que se va a asentar en el Eretz Israel antes de 1948 y que se consolida precisamente durante el periodo del mandato británico. Esa administración británica, pues bueno, va a permitir, especialmente en sus primeras décadas, digamos, un desarrollo de instituciones autónomas judías, como sindicatos, temas educativos, órganos representativos y fuerzas de autodefensa como el Haganah, que va a ser principal para luego dar esas fuerzas de tropas a la brigada judía. Además, el marco legal del mandato va a facilitar también la compra de tierras, la fundación de nuevos asentamientos agrícolas y urbanos también, evidentemente, como en Tel Aviv, y la creación de una economía relativamente muy independiente. Todo ello, pues, va a permitir que el Yishuv pues, vaya evolucionando hacia una comunidad inmigrante, a una estructura casi de Estado, ¿no? Con capacidades políticas, económicas y militares. Para remarcar en esa pregunta que me hacías, David,
Lo importante es, tenemos el antiguo Yishuv, antes de 1880, donde las comunidades judías tradicionales van a aparecer en el territorio, vivían sobre todo en ciudades como Jerusalén, Safed, Tiberíades y Hebrón, y mayormente eran religiosos, dependían de donaciones del exterior. Y el nuevo Yishuv, que es desde finales del siglo XIX, donde surge el sionismo moderno, con inmigrantes judíos de Europa Oriental, donde se fundan los kibutzim y moshavim, y con nuevas ciudades como Tel Aviv, ¿no? Esa inmigración va a ser mucho más secular, agrícola y sobre todo también políticamente mucho más activa, ¿no? Las instituciones claves dentro de Sidi Yusuf van a ser la agencia judía, va a llevar ese liderazgo político, el Hizredut, que es el sindicato y motor económico, y el Haganah, que va a ser la organización de autodefensa, que digamos va a ser ese futuro ejército israelí y también con los sistemas propios de educación, sanidad y justicia. En conjunto, y para terminar con esta pregunta, yo creo que el mandato británico va a ser un factor decisivo en esa configuración del Eretz Israel en ese periodo de entreguerras, que va a favorecer el fortalecimiento del Yishuv al tiempo que va a alimentar el conflicto con esa población árabe. Y esas dinámicas van a sentar también las bases, por ejemplo, de ese enfrentamiento posterior y luego que van a ser también fundamentales para poder entender el proceso que va a conducir a la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Qué pasa con los judíos que se encuentran en Eretz Israel en el momento que empieza la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en cuanto a las instituciones creadas por el ISUF del mandato británico, no van a funcionar únicamente como mecanismos de supervivencia, sino que van a sentar las bases estructurales del futuro Estado de Israel. Entre ellas tenemos la Haganah, que va a desempeñar un papel fundamental. En primer lugar, la Haganah va a proporcionar el Yishuv una capacidad de autodefensa organizada, algo crucial en un contexto de violencia intercomunitaria y de limitada protección británica. Y a diferencia de milicias espontáneas, la Haganah pues, va a desarrollar una estructura jerárquica con sistemas de reclutamiento, entrenamiento militar, coordinación territorial, lo que va a permitir una defensa eficaz de los asentamientos judíos, que esta experiencia va a ser esencial cuando el conflicto se va a intensificar a finales de los años 40, y en segundo lugar la Haganah va a contribuir a la formación de una cultura política y militar común, ¿no? Además, estas instituciones van a reformar esa autonomía del Yishuv frente al poder colonial británico, sobre todo cuando el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y al contar con órganos propios de seguridad, administración y representación política, esa comunidad judía que está ubicada ya en el Israel, en el Israel bíblico, en ese mandato británico, cuando se inicia el conflicto, pues evidentemente va a ir en masa cientos y miles de voluntarios para alistarse en las unidades británicas y luego cuando se crea finalmente la Brigada Judía, pues para establecer esos 4 regimientos que van a formar la Brigada Judía, ¿no? Esa comunidad, pues que va a funcionar, de hecho, como esa entidad casi estatal, va a ser capaz de tomar decisiones estratégicas y, sobre todo, movilizar también recursos sin depender completamente del mandato, ¿no? En conclusión, quizá algunas instituciones como la Haganah van a demostrar durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial que el Yishuv no era solo un conjunto de asentamientos, sino una sociedad organizada y preparada, sobre todo, para ejercer esa soberanía, ¿no? Pues, Su estructura, experiencia y cohesión, evidentemente, pues van a permitir afrontar el conflicto entre 1947 y 48 y fueron decisivas para la creación y consolidación del nuevo Estado de Israel ya después de la Segunda Guerra Mundial. David, ¿por qué el Reino Unido se resistió durante 5 años a formar una unidad especialmente judía? ¿Y qué significó la famosa frase de Ben Gurión sobre luchar contra Hitler y el libro blanco al mismo tiempo? Bueno, durante casi 5 años, ubiquémonos entre 1939 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico se va a oponer a esa formación de una unidad específicamente judía por muchas razones, desde el punto de vista británico. En primer lugar, Utante pues, temía que una Brigada Nacional Judía fuera a reforzar esas aspiraciones sionistas y pudiera facilitar, digamos, tras la guerra, la creación de un Estado judío armado y con experiencia militar, que eso ponía de los nervios a los británicos. Esto podía debilitar la autoridad británica en Palestina. En segundo lugar, lo más importante, Londres trataba de evitar un mayor deterioro de las relaciones con la población árabe palestina y con los países árabes vecinos, estratégicamente muy importantes durante la guerra. Podríamos decir que autorizar una brigada judía habría sido interpretado como un apoyo explícito al sionismo, en un momento en que Gran Bretaña buscaba estabilidad en Oriente Próximo. Y por último, el Reino Unido defendía la idea de un ejército imperial integrado, sin unidades definidas por identidad nacional o religiosa, simplemente todas integradas dentro del ejército imperial británico, aunque en la práctica pues, sí se permitió otras formaciones nacionales, ¿no? El libro blanco, digamos, va a encender la enemistad entre judíos y británicos en 1942. En una reunión en Estados Unidos, el influyente político David Ben Gurión va a defender la idea de un Estado judío en Eretz Israel, es decir, todo el territorio del Israel bíblico.
Respecto a esa posición a tomar en la guerra mundial, respondió que había que luchar contra Hitler como si no existiera el libro blanco, y con respecto al libro blanco como si no existiera Hitler, ¿no? Así se explica un poco que voluntarios judíos se enrolaran en el ejército británico, mientras que paramilitares judíos atacaran a las fuerzas inglesas en Palestina, donde nuevos atentados se sucedieron durante la guerra y también después de esta, como el famoso atentado en el Hotel Rey David en 1946. Recordemos que David Ben Gurión, su verdadero nombre era David Grun, que nació en 1886 en Plonsk, entonces parte del Imperio Ruso, hoy Polonia. Él emigró a Palestina, hebraizó su apellido y eligió el de Ben Gurión, que significa hijo del león. Estaba inspirado en una figura judía histórica de la época romana que se refería a Yosef Ben Gurión, un dirigente judío del siglo I después de Cristo, durante la famosa gran revuelta judía contra Roma en el año 66-70 después de Cristo. El cambio de nombre refleja ese ideal sionista de crear una nueva identidad hebrea, ligada a la tierra, al renacimiento nacional judío. Esa contradicción alimentó el resentimiento sobre todo del liderazgo judío en Palestina. La famosa afirmación de David Ben Gurión, lucharemos contra Hitler como si no existiera el libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera la guerra, pues nos resume esa forma magistral de la doble estrategia del Yisuf, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Ben Gurión subraya ese compromiso judío con la lucha contra el nazismo, visto como, digamos, una amenaza existencial para el pueblo judío, y de ahí el apoyo al esfuerzo bélico aliado y a la presión constante para crear esa brigada judía que combatiera a Alemania. Por otro lado, la frase que denunciaba el libro blanco de 1939 que restringía, digamos, severamente esa inmigración judía palestina en plena persecución nazi. Hablemos de la unidad en sí. ¿Cómo fue que se organizaron 5.000 voluntarios y qué impacto tuvo que por primera vez en siglos una fuerza armada oficial combatiera bajo el símbolo de la estrella de David? Bueno, la Brigada Judía, creada oficialmente en 1944, va a estar compuesta por esos 5.000 voluntarios judíos, su mayoría procedentes del Yisuf, que bueno, se van a ir integrando en el ejército británico, manteniendo, no obstante, una cierta identidad propia, claramente muy bien definida. Desde el punto de vista militar, la Brigada Judía pues, bueno, va a ser estructurada como una unidad regular del propio ejército británico, incluida como unidad dentro del ejército británico. Estaba formada principalmente por infantería, apoyada por unidades de artillería, de ingenieros, servicios auxiliares. Los oficiales combinaban mandos británicos con cuadros judíos experimentados, muchos de ellos con trayectoria ya militar en la Haganá. Los voluntarios recibieron entrenamiento militar estándar, combatieron bajo disciplina británica, fueron desplegados en el frente italiano en 1945. Podemos decir que esta experiencia va a permitir a miles de judíos adquirir conocimientos tácticos, logísticos y de mando, sobre todo, que van a resultar decisivos en los conflictos posteriores durante la Guerra de Independencia de Israel. El elemento más trascendental de la brigada va a ser, sin embargo, su dimensión simbólica, que por primera vez en casi 2000 años hay una fuerza armada reconocida oficialmente que combatía bajo una bandera que incorporaba la estrella de David, símbolo histórico del pueblo judío. Este hecho va a tener un impacto psicológico y político muy profundo. Para los propios combatientes va a significar la recuperación de la dignidad y de la memoria histórica. Los judíos van a reflejar de ser percibidos únicamente como víctimas de esa persecución nazi para convertirse en sujetos activos de la lucha armada contra Hitler. Para el mundo judío en general, la brigada va a encarnar la idea de que la defensa nacional judía no solo era posible, sino evidentemente legítima. Tras la guerra, muchos veteranos de la brigada van a participar en tareas de ayuda a los supervivientes del Holocausto, en redes de inmigración clandestina hacia Palestina y más tarde en la guerra de 1947-1948, con lo que la brigada judía se va a convertir en un precedente directo del futuro ejército israelí, tanto en términos prácticos como en simbólicos. Esa organización de esos 5.000 voluntarios nos va a demostrar la madurez militar del Yusuf, mientras que el uso de la estrella de David como emblema transformó la brigada judía en algo más que una unidad de combate. Fue un hito histórico en la recuperación de la soberanía y de la identidad política judía, con un legado que va a trascender ampliamente en el campo de batalla. Y entre las filas de la brigada encontramos nombres que luego serían fundamentales para Israel, como por ejemplo el de Mordecai McLeod. ¿Y podrías contarnos un poco, David, el papel de estos líderes en la brigada y cómo la brigada actuó como una escuela de oficiales del futuro ejército de Israel? Sí, muy buena pregunta, Debbie. En cuanto a este tema, vamos a narrar que bueno, la Brigada Judía no solo es una unidad de combate, sino que va a funcionar, de hecho, como una auténtica escuela de oficiales para el futuro Estado de Israel. En sus filas se formaron líderes que tras 1945 van a desempeñar un papel clave en la construcción y dirección de las Fuerzas Armadas israelíes. Uno de los ejemplos más destacados es Mordecai McLeod y otros oficiales que van a llegar a la brigada con experiencia previa de la Haganah, pero que fue en el marco del ejército británico donde van a completar esa profesionalización militar. La brigada les va a ofrecer algo muy inédito, hasta entonces, el acceso al mando formal de tropas, entrenamiento reglado, planificación operativa a nivel de batallón y brigada,
y sobre todo un contacto directo con la doctrina militar a gran potencia. Este entorno pues, va a permitir a futuros líderes aprender no solo a combatir, sino a organizar, administrar y dirigir fuerzas complejas, habilidades imprescindibles para un ejército estatal. Otros nombres destacados de la brigada fueron Ernst Frank Benjamin, general de brigada británico y comandante oficial de la brigada judía. Era un judío canadiense al servicio del ejército británico. Meir Jorea, oficial de la brigada, que llegó a ser general de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, y político también del país. Isaac Ben Ajon, soldado y activista político dentro de la brigada, que fue un líder sindical y figura clave del movimiento laborista israelí tras la Segunda Guerra Mundial. La brigada como escuela de oficiales, bueno, simplemente esa experiencia de la brigada va a ser decisiva porque va a crear un núcleo de mandos intermedios y superiores, con una experiencia real de guerra. A diferencia de la lucha clandestina, aquí los oficiales van a aprender cadena de mando y responsabilidad formal, planificación estratégica y logística, coordinación con fuerzas aliadas y una disciplina institucional. Maglev, que más tarde llegaría a ser jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, encarna esa trayectoria, combatiente del Haganá a oficial formado en la brigada. Y finalmente, arquitecto de un ejército moderno, el ejército israelí. Tras la guerra, muchos veteranos de la brigada van a ocupar puestos clave en esa estructura militar israelí. Su experiencia va a permitir también pues una rápida transición de fuerzas irregulares a un ejército organizado en 1948. En ese sentido, la brigada va a actuar como un puente entre la clandestinidad y la soberanía, aportando liderazgo, doctrina y cohesión. Más allá de sus operaciones militares, la brigada judía pues, va a ser decisiva en ese capital humano, ¿no? Líderes como Mordecai Maglev, que hemos hablado de él, demuestran que la brigada no solo entrenó soldados, sino que formó oficiales y comandantes, convirtiéndose en el laboratorio donde se va a forjar esa buena parte del liderazgo militar del futuro ejército israelí en 1948. ¿Nos puedes contar ahora un poco sobre algunas de las batallas de la brigada, por ejemplo, las primeras batallas que la brigada luchó durante la Segunda Guerra Mundial en el frente italiano? Sí, la brigada judía va a entrar en combate principalmente por primera vez en el frente italiano a comienzos del 45, integrada dentro del octavo ejército italiano, en la fase final de la campaña aliada contra la Alemania nazi en Italia. Aunque su participación va a ser relativamente breve, tuvo un alto valor militar, político y simbólico, sobre todo, ¿no? Y tras completar ese entrenamiento en Egipto y en el norte de África, la brigada fue trasladada a Italia a finales de 1944. Su sector inicial fue situado en el norte del país, en una zona de guerra estática, marcada por ríos, campos, donde situó posiciones minadas y posiciones defensivas alemanas muy bien fortificadas. El bautismo de fuego tuvo lugar en la región del río Sainio, uno de los últimos obstáculos naturales antes del colapso de las defensas del ejército alemán en la primavera de 1945. Allí la brigada va a asumir diversas misiones típicas de una unidad de infantería regular: patrullas ofensivas, reconocimiento armado, defensa de posiciones avanzadas y apoyo a operaciones aliadas mayores. En el sector donde se va a localizar, que es el sector alfonsino, en el que se desplegó la brigada judía, era una zona bastante llana, atravesada por varios canales. Entonces los batallones se van a desplegar a lo largo del canal Fosso Vetro, en el frente digamos, de una zona de tierra de nadie donde había varias granjas aliadas y aisladas que servían de puntos de observación ocupadas, en este caso ya, por las tropas alemanas. Algunos estaban en poder de esas fuerzas de vanguardia de patrullas alemanas y esos estaban integrados por dos unidades principalmente: la 362 División de Infantería, formada por soldados austríacos que apenas habían sobrevivido al frente ruso y estaban agotados y moralmente derrotados. Ya habían participado en combates cerca de Anzio y ya habían tenido bastante suficiente en esos combates que habían tenido en el norte de Italia contra las tropas aliadas. Su cuadro de mando tenía un alto nivel y su jefe fue el general Alois Weber. A pesar de lo adelantada de la guerra, esta unidad fue formada en el 44 con una Volksgrenadier Division, es decir, unidades de emergencia, mixto, veteranos o reclutas jóvenes, heridos, recuperados y personal transferido de la Luftwaffe o de la Kriegsmarine, con lo cual formaron rápidamente esta unidad de Volksgrenadier. En el 45 la división estaba asignada al grupo de ejércitos C, encargado de defender el norte y el centro del frente de los aliados, precisamente en áreas como Mazzano, Alfonsino o Alfonsine, como se le puede llamar, donde también operaban otras fuerzas aliadas, incluida la brigada judía. La otra unidad alemana a la que se enfrentaron las tropas de la brigada fue la 42 División de Cazadores de Montaña, mandada por el general Walter Jost. Esta unidad era una unidad de poca experiencia, solamente había participado en combates menores contra partisanos en Yugoslavia y también en el frente italiano. Apenas había intervenido en alguna operación, pero muy escasa. La mayoría de sus hombres eran de avanzada edad, provenientes de Austria, de Alsacia también, y su motivación no era muy alta. Pese a que, a veces se le denomina de montaña, no era una división Jägerswader como tal, clásica, una división alpina, sino más bien una división Jäger, de infantería ligera, pensada, digamos, para terrenos difíciles como colinas y Apeninos, en este caso, por donde estaba destinada. Fue formada a finales del 44 en el norte de Italia, surgió a partir de restos de unidades destruidas, batallones independientes y personal de retaguardia. En estas primeras acciones de la brigada, los soldados van a demostrar una rápida adaptación al combate real,
Van a participar en intercambios de artillería, ataques limitados contra posiciones enemigas, para asegurar cruces y líneas de avance, principalmente. Aunque no van a protagonizar grandes ofensivas independientes, esa actuación va a ser valorada positivamente por el mando británico por su disciplina, su cohesión y su eficacia táctica en el combate. Especialmente significativa va a ser su participación en las operaciones de abril del año 45, cuando las fuerzas aliadas van a lanzar la ofensiva final, que va a llevar a la retirada alemana y a la liberación de amplias zonas del norte de Italia con la operación Playmate. La brigada va a contribuir a romper la resistencia enemiga local, va a facilitar el avance hacia el Valle del Po. Para los combatientes, esas primeras batallas van a tener un profundo significado, ¿no? Que no solo van a adquirir experiencia directa de guerra convencional, sino que lo que hicieron bajo su bandera con la estrella de David, algo sin precedentes en muchos siglos, ¿no? Además, el contacto con poblaciones liberadas y con supervivientes judíos va a reforzar la conciencia de estar luchando no solo como soldados aliados, sino como representantes de un pueblo perseguido. Las primeras batallas de la Brigada Judía en Italia no se distinguieron por su escala, pero sí por su importancia cualitativa. Van a servir como prueba de fuego de esa preparación militar, van a consolidar su prestigio dentro del ejército británico y van a proporcionar también a sus hombres una experiencia de combate muy decisiva que va a ser trasladada pocos años después al conflicto de 1947-1948 en el posterior creación del Estado de Israel. David, hay un momento muy emotivo que tú describes en tu texto y es la llegada de la brigada en Roma pasando por la puerta de Tito. ¿Qué significó simbólicamente para estos soldados desfilar por donde sus antepasados pasaron como esclavos 2000 años atrás? Bueno, para los soldados de la brigada fue un momento muy simbólico, ¿no? Fue un momento importantísimo a nivel histórico. Cuando ellos entran en Roma en el 45, desfilando cerca del arco de Tito, tuvo un significado simbólico de enorme profundidad histórica, sobre todo y emocional para sus soldados, evidentemente. Recordemos que el arco de Tito conmemora la victoria romana sobre los judíos en el 70 después de Cristo y la destrucción del segundo templo de Jerusalén. En sus relieves aparece la menorá, llevada como botín, símbolo del sometimiento y de la diáspora. Durante casi 2000 años, ese monumento va a representar para el pueblo judío el inicio de una larga historia de exilio, de persecución y de ausencia de soberanía. Que soldados judíos armados, uniformados y reconocidos oficialmente desfilaran por ese mismo lugar supuso una inversión completa del significado histórico, ya que no eran prisioneros conducidos al exilio, sino combatientes victoriosos que habían contribuido a derrotar al régimen genocida. Para los miembros de la brigada, muchos de los cuales habían perdido familiares en el Holocausto, aquel paso por Roma fue vivido como una reparación moral. Representaba la continuidad entre los judíos de la antigüedad y del siglo XX, unidos no por una derrota, sino por la capacidad de resistir y de luchar. El hecho de hacerlo bajo la estrella de David, también con ese emblema nacional judío, refuerza esa sensación de que la historia no había terminado en el exilio, sino que entraba en una nueva fase, la fase del retorno de la agencia y de la identidad política y militar judía. El desfile tuvo también un mensaje extremo, para Europa principalmente, aún devastada por la guerra. Nos va a simbolizar, en cierta manera, que los judíos no habían sido solo víctimas pasivas del nazismo, sino actores activos de su propia derrota, derrotando al nazismo y combatiendo a través de la brigada judía. Para los propios soldados fue un momento de afirmación colectiva, una prueba de que el pueblo judío podía volver a defenderse con sus propias armas. Desfilar por el arco de Tito no fue un simple gesto ceremonial, sino un acto de justicia histórica cargado de mucha memoria. Para aquellos soldados va a significar cerrar un ciclo iniciado 2000 años antes, ¿no? Y anunciar otro nuevo, el paso del exilio a la soberanía del Estado de Israel, de la humillación a la dignidad y de la memoria del pasado a la construcción de un consciente futuro para Israel. Creo que ese paso por parte de las tropas de la Brigada Judía por el arco de triunfo de Tito fue realmente un paso significativo en la historia del Estado de Israel. Y tras la rendición alemana surge una faceta fascinante para la brigada judía y es la persecución de los nazis. ¿Qué sabemos realmente sobre las patrullas lideradas por Israel Karmi que eliminaron a oficiales nazis de la Gestapo en el nombre del pueblo judío luego de la rendición nazi? Pues es muy interesante y muy poco conocido, porque tras la rendición alemana en mayo del 45, recordemos que la Brigada Judía va a entrar una nueva fase, no es conocida y mucho más controvertida, que es la búsqueda y castigo de criminales nazis. En este contexto van a surgir las patrullas informales asociadas a Israel Karmi, que era un oficial de inteligencia de la brigada, cuya actividad la situamos en un terreno ambiguo entre la justicia y la venganza y la memoria. Israel Karmi era el responsable de tareas de inteligencia y seguridad dentro de la brigada. Tras el colapso del régimen nazi, va a utilizar redes de información, incluidos supervivientes judíos, partisanos y archivos abandonados, para identificar a antiguos miembros de la Gestapo y de las SS, que intentaban sobre todo ocultarse entre la población civil o en campos de desplazados, ¿no? Hay diversos testimonios y memorias posteriores que indican que Carmen lideró o coordinó pequeños grupos de excombatientes judíos que van a localizar y ejecutar antiguos oficiales de la Gestapo, principalmente en Italia y también en Austria.
Esas acciones, digamos, no van a formar parte de esa política oficial británica ni de una orden formal del mando aliado y se van a llevar a cabo de manera clandestina y selectiva. La pregunta es que nos podríamos hacer si sabemos realmente o si queda algo en la sombra de esas acciones, ¿no? Es importante subrayar que no existen cifras precisas, ¿no? Ni documentos oficiales completos sobre estas ejecuciones. Incluso se habla de 200 oficiales de SS y Gestapo ejecutados directamente por esas unidades creadas por Israel Karmi, ¿no? Pero tampoco no hay datos concretos, ¿no? Y fehacientes. Hay testimonios de veteranos de la brigada, hay memorias personales publicadas décadas después, investigaciones históricas parciales basadas o en fuentes orales. Esto también ha generado pues, un debate historiográfico donde algunos historiadores consideran que esas acciones fueron limitadas y muy simbólicas, ¿no? Mientras que otros sostienen que formaron parte de una red más amplia de represalias judías en la posguerra, relacionada con los grupos como el NACAM, ¿no? Que aunque sin una estructura unificada, pues bueno, recordemos que el NACAM fue una especie de organización clandestina judía formada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, compuesta principalmente por sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Cuyo objetivo era vengar el genocidio nazi contra el pueblo judío. Nakam pues, es una palabra hebrea que significa venganza, ¿no? Para quienes participaron en esas patrullas no se percibían como actos de venganza personal, ¿no? Sino como una forma de justicia moral inmediata, en un contexto en el que muchos criminales nazis escapaban al castigo judicial, ¿no? La lentitud de los tribunales, la destrucción de pruebas y la reintegración de antiguos nazis en la administración europea alimentaron la sensación de que la justicia formal no era suficiente. En ese sentido, las acciones de Karmi y de sus hombres se entendían, digamos, como ejecutadas en nombre del pueblo judío, un pueblo que acababa de sufrir el intento de exterminio más sistemático de la historia, ¿no? Para ellos, la justicia legal, sobre todo en este grupo del NACAM, era insuficiente frente al asesinato de 6 millones de judíos, ¿no? El propósito del NACAM, por ejemplo, no era solo castigar a criminales individuales, sino llevar a cabo una represalia masiva bajo la idea de 6 millones de alemanes, 6 millones de judíos, ¿no? Con lo cual, pues se hubieron y se intentaron llevar varios planes de represalia, 2 planes, el plan A que no se ejecutó, que era envenenar los sistemas de agua de grandes ciudades alemanas como Hamburgo, Nuremberg o Múnich. El objetivo era causar millones de muertes y el plan fue abortado cuando Afa Kovner, que fue arrestado por las fuerzas británicas antes de completar la operación, ¿no? Y el plan B, que era ejecutado parcialmente, donde se llevó a cabo el envenenamiento de prisioneros SS detenidos en campos controlados por los aliados. Se estima que miles de soldados alemanes se enfermaron, pero no hubo muertes confirmadas por ese ataque. En esa etapa, pues bueno, revela esa dimensión menos idealizada de la brigada judía. Los mismos hombres que habían combatido como soldados regulares aliados asumieron también tras la guerra el papel de jueces y ejecutores, movidos por el trauma, la pérdida y la urgencia moral del momento, ¿no? Tenemos que ubicarnos en aquella desastrosa época, ¿no? Las patrullas lideradas por Israel Karmi ocupan un espacio incómodo en la historia, pero entre la justicia y la venganza, ¿no? Entre la memoria y la violencia, aunque envueltos también en ese silencio y en esa fragmentación documental, ilustran hasta qué punto la experiencia del Holocausto empujó a algunos supervivientes y combatientes judíos a actuar fuera del marco legal, pero convencidos de que la historia no podía terminar sin algún tipo de ajuste de cuentas. Terminar la guerra y al terminar todo esto, la misión de la brigada cambió radicalmente hacia la ayuda a sobrevivientes del Holocausto. ¿Nos puedes contar cómo funcionó la red clandestina Brija para trasladar a los refugiados a Palestina desafiando las órdenes británicas? Bien, en cuanto a la Berijá, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la misión de muchos veteranos de la Brigada Judía va a dar un giro radical del combate armado. Van a pasar a la ayuda directa a los supervivientes del Holocausto. Podemos decir que en ese contexto va a surgir y se va a consolidar la red clandestina conocida como la Berijá, que es la huida, cuyo objetivo principal pues, bueno, era trasladar a los judíos europeos hacia Israel, desafiando las restricciones impuestas por el Reino Unido. Al terminar la guerra, pues, bueno, vemos que cientos de miles de judíos se van a encontrar en campos de desplazados en Europa Central y Oriental. Muchos no van a tener hogares a los que regresar y se van a enfrentar a un antisemitismo persistente. Sin embargo, sabemos que el Libro Blanco de 1939 seguía y va a seguir limitando severamente la inmigración judía a Palestina, incluso tras el Holocausto, ¿no? Ante esa situación, líderes del Yosuf y veteranos de la brigada van a concluir que la única solución va a ser crear una red clandestina de evacuación masiva. La huida no es una organización jerárquica unida, sino una red flexible y sobre todo descentralizada que va a operar entre 1945 y 1948 con un funcionamiento que se va a basar en varios niveles, ¿no? Tenemos la localización y organización de supervivientes, que son aquellos agentes judíos, muchos de ellos ex soldados de la brigada, que van a entrar en contacto con supervivientes en campos desplazados, en guetos liberados y en comunidades destruidas. Luego tenemos las rutas clandestinas por Europa, donde los refugiados eran trasladados de forma secreta desde Europa Oriental hacia el oeste, atravesando países como Austria o Italia. Se usaban documentos falsos, sobornos y vehículos militares aliados. Y el tercer punto, puertos y embarques hacia Palestina,
Una vez en el Mediterráneo, especialmente en puertos italianos y sobre todo también franceses, los refugiados eran embarcados en buques de la Aliyabet, la inmigración judía a la tierra de Israel, esa inmigración clandestina por mar, todos muy bien conocemos. Esos barcos navegaban hacia Palestina pese al bloqueo naval británico. Se organizó principalmente por la SHAI, el Servicio de Inteligencia de la Haganah, y por el Mossad de Aliyabet, que era la inmigración clandestina, ¿no? En los barcos de la Aliyabet eran en su mayoría viejos cargueros, sobrepoblados, muchas veces entre 1.500 y 4.500 personas en naves para pocos cientos, con poca comida, con poca agua, con nada de ventilación, tripulados por voluntarios judíos y a veces también por veteranos aliados, ¿no? Tenemos algunos datos históricos de barcos importantes, como el Éxodo desde el año 47, ¿no? El más famoso de todos, que transportaba 4.515 supervivientes. El Patria, con un incidente anterior pero simbólico, que fue hundido occidentalmente en Haifa en 1940, que murieron más de 250 refugiados. Otros buques destacados como el Pan York, el Pan Crescent, el Theodor Hels, el Hannah Senes o el Spezia, ¿no? Que eran muchos de los barcos que hicieron ese camino desde muchos puertos europeos, principalmente Italia y Francia, llevando a miles de inmigrantes judíos hacia la tierra de Israel, ¿no? En el impacto histórico, la Aliyabet introdujo más de 70.000 judíos tras la guerra, desgastó políticamente a Gran Bretaña, falló directamente en la resolución de la ONU de 1947 y sobre todo fue clave para la creación del Estado de Israel de 1948. David, para terminar, ¿nos puedes contar en unas palabras qué papel tuvo entonces la creación y la experiencia de la Brigada Judía en la creación del Estado de Israel y sus fuerzas y las fuerzas de defensa de Israel también? Bien, la pregunta de si el Estado de Israel habría podido sobrevivir a la guerra de independencia del 48 sin la experiencia de la brigada judía no admite una respuesta absoluta, ¿no? Pero sí permite una afirmación histórica sólida que sin la brigada las posibilidades de supervivencia habrían sido considerablemente menores y desde el punto de vista estrictamente militar, la brigada va a proporcionar algo que ninguna otra estructura podía ofrecer en 47, cuadros con experiencia real en guerra convencional, ¿no? Esos veteranos que habían servido en un ejército moderno, aprendiendo doctrina, logística, mando de tropas y coordinación interarmas, cuando estalla el conflicto, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos van a ocupar posiciones clave en las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel, ¿no? Permitiendo de esa manera una transición más rápida de milicias dispersas a un ejército nacional mucho más funcional, ¿no? Sin esa experiencia previa, pues bueno, Israel habría tenido soldados muy motivados, pero carecería de oficiales formados, algo crítico en una guerra existencial librada en múltiples frentes. La brigada fue un punto sobre todo de inflexión en la historia del pueblo judío. Sus veteranos van a aportar experiencia militar formal, una doctrina táctica moderna, un sentido tangible de esa unidad nacional, digamos, escrita en la práctica. Muchos oficiales y soldados de las brigadas se van a integrar en la Haganah, en el Palmaj, venían de las fuerzas del Irgun y del Lehi, y pues evidentemente la brigada pues también va a aportar esos conocimientos logísticos esenciales, ¿no? Movilización de hombres, gestión de suministros, transporte, sanidad militar, planificación operativa. La guerra del 48 no se gana solo en el frente, sino en la capacidad de organizar un estado en armas en cuestión de semanas, ¿no? Figuras como David Ben Gurión van a comprender perfectamente este valor, ¿no? No es casual que muchos veteranos de la brigada fueran integrados de inmediato en puestos de mando tras la proclamación del Estado, ¿no? La brigada va a actuar también como un puente entre el mandato británico y la soberanía, entre la clandestinidad y el Estado. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿habría existido Israel sin la brigada judía? Posiblemente sí. ¿Habría sobrevivido a la guerra en el 48 sin esa experiencia militar, logística y simbólica? Esa afirmación ya es mucho más difícil de sostener, ¿no? Pero la brigada no va a ganar la guerra de independencia por sí sola, pero hizo posible que Israel la librara como un Estado y no como una suma de milicias. En ese sentido, ese legado no fue accesorio, sino estructural, y forma parte de ese cimiento sobre el que sostuvo la supervivencia del nuevo país en su momento mucho más crítico. Muchas gracias, David. Ha sido verdaderamente fascinante charlar contigo hoy y aprender más sobre la Brigada Judía, que Muchas muchos gracias. no la posicionan con la importancia que tiene. Muchas gracias. Yo creo que era un tema muy importante a destacar y sobre todo también a narrar esa historia de esos miles de hombres que lucharon en Italia para devolver la soberanía y la identidad nacional a un país y a una población perseguida y asesinada durante años por el régimen nazi, ¿no? Entonces, esa brigada le dio oxígeno a la creación del Estado de Israel y una identidad que necesitaban. Muchas gracias. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que fue la Brigada Judía en la Segunda Guerra Mundial y qué tanto significado tuvo esta en la creación del Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel. Recuerden que si quieren recibir el spin-off de esta semana y apoyar al podcast, inscríbanse en el link abajo a la comunidad exclusiva Etzlil Spin-off por $7 al mes. Muchas gracias de nuevo por escuchar, que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.